Bienvenidos a un nuevo video de lo que es la Escuela de Construcción Digital. En este caso vamos a repasar un nuevo tema. Es cómo generar un cómputo métrico. En este caso vamos a hacerlo general y luego vamos a llegar a un tema específico que es el tema de cómputo métricos de materiales que nos solicitó un amigo desde la localidad de Tarija, en Bolivia. Bueno, para comenzar, para entenderlo necesitamos entender un concepto muy importante, que es la jerarquía de elementos que existe en Autodesk Revit. Autodesk Revit es una herramienta de modelado, es decir, que nosotros podemos detallar nuestros elementos, cualquiera sea este proyecto de arquitectura, de estructuras, de instalaciones o cualquier otro. Entonces lo que nosotros podemos hacer es detallarlo, de repente por muchos métodos, pero existe un método adecuado, un método correcto que nos va a permitir llevarlo a un flujo de computado, a un flujo de metrado posterior. Ese flujo es el flujo de orden en categorías que tiene nuestro proyecto. Por ejemplo, en este caso, la jerarquía empieza con las categorías en inglés. Por ejemplo, los pilares estructurales, que podría ser algo similar a lo que eran las layers en el AutoCAD, solo que en AutoCAD no eran obligatorias. Dentro de las categorías nosotros tenemos familias o families. Por ejemplo, dentro de los pilares estructurales tenemos columnas rectangulares de concreto armado. Dentro de cada familia nosotros podemos hacer variar esa columna en diferentes medidas, porque van a tener las mismas propiedades. Por ejemplo, todas son rectangulares, pero van a tener diferentes medidas. Esa variación se llama tipos o tipologías o type en Revit. Y dentro de cada tipo nosotros vamos a poder colocar una columna de concreto tipo C1 en el primer nivel, otra en el segundo nivel, otra en el tercer nivel, varias en el primer nivel en diferentes ejes. Entonces tenemos esos elementos como ejemplares. Entonces si nosotros repasamos un proyecto, vamos a tener esta categoría, esta jerarquía: categoría, familia, tipo y ejemplar. Y esto nos va a servir para hacer un cómputo. Por ejemplo, yo tengo aquí un proyecto y en este proyecto vamos a hacer un primer cómputo. ¿Sí? Es un proyecto también de nuestro amigo boliviano que me estaba pidiendo ver cómo hacer una tabla de materiales. En un momento más vamos a hacerla. Pero lo primero que quiero es que vean cómo generamos una tabla de planificación o un cómputo o un metrado de la manera convencional, ¿sí? Aquí, por ejemplo, yo tengo la categoría pilares estructurales. Espero que en este proyecto haya pilares estructurales, estoy casi seguro que sí. Recuerden el tema de la codificación, le voy a poner 70, metrado de pilares, ¿sí? Y puedo buscar muchos temas, muchos parámetros que tienen aquí creados ya por defecto. Por ejemplo, voy a buscar uno que se llame familia. Familia me va a dar un indicador general. Luego puedo llevar los tipos, luego puedo llevar el volumen, luego puedo llevar el nivel base, por ejemplo. El nivel base es un parámetro muy importante, lo voy a poner primero en mi escaño, le voy a dar a aceptar y voy a ver si tengo entradas. Si tengo algunas entradas. Fíjense, ahí están mis columnas. Y lo que yo quiero saber es, por ejemplo, la distribución de mis elementos, ¿no? Todos los pilares son iguales, fíjense. Voy a ordenarlo. Este es mi metrado, mi cómputo, pero desordenado. Luego aquí yo en clasificación puedo clasificarlos de acuerdo al nivel con un pie de página. Lo que va a hacer esto, si le debo aceptar, es ordenarlo en zapatas y galería, que son los dos niveles que tiene este proyecto. Y aquí voy a poder ordenarlos, pero yo no quiero ver repetidos. Entonces yo le digo que no detalle cada ejemplar, pero que sí, o sea, le quito el check aquí, pero que sí me vea los totales generales. Le doy a aceptar y fíjense que me da todos los elementos que hay aquí. Pero fíjense que el volumen no está haciendo una suma, está haciendo un promedio. Y como aquí no hay un promedio sencillo de calcular, no es un promedio ponderado, lo voy a habilitar aquí en formato. Voy a habilitar la suma. En formato, le digo editar. Y el volumen, le digo que en vez de no mostrar cálculos, que me muestre el cálculo de los totales. Le doy a aceptar y me va a dar el cálculo de los totales de las columnas de mi proyecto. 1.31, 1.62 y 2.93 en total. Y este procedimiento lo puedo escalar a cualquier categoría. En este caso he hecho una categoría que son los pilares estructurales. Pero la pregunta específica, en este caso, era cómo computo algunos elementos, como por ejemplo los materiales de pintura. En este caso, este proyecto tiene varios materiales que se han utilizado como pintura aquí. ¿Sí? A ver, lo voy a poner aquí. Fíjense que algunos elementos tienen aplicado una capa de pintura. Y yo necesito saber en qué categoría, en qué elemento está colocado y además cuánto es su área.
¿sí? Entonces, este es un metrado un poco extraño. ¿Por qué? Porque no pertenece a una categoría, ni tampoco pertenece a un elemento. Entonces, lo que tenemos que hacer es generar una tabla de cómputos por materiales como pintura. Entonces, la vamos a hacer aquí. El primer método que habíamos revisado es este de tabla de planificación de cantidades. Ahora vamos a hacer una de cómputo de materiales, que es algo bastante similar, pero que nos da información distinta. Esta información de cómputo de materiales nos va a dar el listado de materiales internos necesarios para generar un determinado elemento en Revit. Si yo le doy cómputo de materiales, puedo hacer una tabla de cualquiera de estas categorías, o puedo incluir una que se llame multicategoría, porque este es en este caso lo que requiere nuestro amigo. Voy a ponerle 10 materiales como pintura. Y fíjense que cuando yo hago una tabla multicategoría me van a aparecer parámetros similares de diferentes elementos, pero en este caso yo quiero materiales. Y yo necesito el nombre del material y el área y un parámetro que se llama como pintura. Le voy a dar a aceptar. Hasta ahí me va a dar un listado bastante largo de todos los elementos que tengo en mi proyecto. Pero me está incluyendo muchos materiales que yo no necesito. ¿Sí? Por ejemplo, me está poniendo las columnas, las zapatas, sobrecimientos, vigas. Pero aquí están mis pinturas, ¿no? Entonces lo que yo necesito es solamente los materiales que se han aplicado como pintura, no como estructura del material. ¿Sí? Entonces, a los que tienen el parámetro sí, los voy a dejar en la lista. Le voy a donde dice filtro y donde dice como pintura, le voy a decir que solo me muestre a los que dicen sí. ¿Sí? El filtro me sirve para eso, para filtrar mi listado y cambiar el orden. Y fíjense, ya solamente tengo mis pinturas. Además, yo no quiero verlo, ¿no? Entonces, en formato, a este material como pintura le puedo decir campo oculto y se va a desaparecer. Lo que siguiente que voy a hacer es clasificarlo nuevamente. Lo voy a clasificar por el nombre, con un pie de página de repente. Bueno, le voy a quitar el pie de página. No detallo todos los ejemplares y veo los totales generales. Le doy a aceptar. Pero me falta más información, ¿no? Yo también quiero saber a qué categoría pertenece, ¿no? Aquí está, categoría. Y también quiero saber a qué tipo pertenece. Ahí está. Entonces voy a mover el área al final. Le doy a aceptar y ahí está. Entonces voy a hacer mi clasificación por nombre, dentro por categoría y dentro por tipo. Vamos a ver qué nos sale. Y aquí ya nos sale algunos elementos más ordenados. Pero igual no me sale la suma porque me falta editar en el formato que se muestren los totales. Y ahí están los materiales. Bueno, en este caso hemos clasificado de acuerdo a la pintura y en qué elementos se han aplicado. Por ejemplo, la pintura látex exterior del color azul se ha aplicado en los muros de ladrillo, ¿no? Fíjense, ladrillo 6 hueco y tengo un total de 16 metros cuadrados. ¿Sí? Ahí está este tipo de tabla de planificación de elementos como pintura. Espero que les haya servido de algo, de que les sea de utilidad y entiendan mucho y recuerden mucho esta jerarquía de elementos, ¿no? Luego la vamos a seguir revisando en otros videos porque es muy importante para entender el tema de lo que son los parámetros, por ejemplo. Este ha sido un pequeño video de la Escuela de Construcción Digital. No se olviden de seguirnos en Facebook, de darle suscribirse en YouTube, porque esta semana tenemos muchas novedades, muchos sorteos y cursos gratuitos que vamos a hacer en nuestra plataforma online. Muchas gracias a todos por seguirnos y estamos a la espera de mayores temas para poder compartir con ustedes. Gracias y hasta luego.